Muy buenas noches. El Colegio de Ingenieros Civiles y la Asociación Costarricense de Ingeniería de Transportes les da la más cordial bienvenida a la charla del día de hoy que tiene por nombre Modernización del Transporte Público, hoja de ruta técnica del nuevo periodo de concesión, con la participación del expositor, el ingeniero Leonardo Castro Rodríguez. Antes de presentar a nuestro expositor, el ingeniero José Antonio Vives, presidente de la Asociación Costarricense de Ingeniería de Transporte, nos brindará unas palabras. Adelante, don José Antonio. Muy buenas noches a todos y todas. Para la Asociación Costarricense de Ingeniería de Transporte y el Colegio de Ingenieros Civiles de Costa Rica, es un gusto contar con su presencia en este foro del día de hoy, tanto para los que nos acompañan en vivo como los que nos podrán acceder de manera diferida a este evento. Para CITRA, que es una asociación adscrita al Colegio de Ingenieros Civiles, es importante fomentar el intercambio disciplinario de conocimientos y experiencias profesionales en ingeniería de transportes, campo profesional cuyo objetivo primordial es mejorar las condiciones de vida en nuestras sociedades mediante la aplicación práctica de conocimientos técnicos basados en diferentes disciplinas como matemáticas, física, tecnologías de información, investigación de operaciones, estadística, ciencias naturales y ciencias sociales, entre otras. El mayor énfasis de la ingeniería de transportes está en la adecuada atención de las necesidades de movilidad de la población, tanto a nivel de personas como de bienes, buscando las mejores condiciones técnicas y económicas para la sociedad y respetando los valores que dicha sociedad ha establecido como fundamentales, como la ética, la protección del ambiente, la inclusión social y la sostenibilidad en el desarrollo. A través del ejercicio profesional en ingeniería de transportes, se buscan enfrentar sobre una base técnica problemas asociados a diferentes etapas del desarrollo de intervenciones y proyectos relacionados con sistemas de movilidad, como la planificación, el diseño, el mantenimiento, la operación y el control de tales sistemas de movilidad. Así, desde la óptica de la especialidad técnica profesional, mediante este foro, se busca compartir diferentes conocimientos, entre ellos los aspectos importantes sobre la visión técnica general del nuevo periodo de concesión, de los esquemas operativos existentes a los troncalizados, así como el futuro de la sectorización, entre otros aspectos. Por lo que agradecemos al ingeniero Leonardo Castro Rodríguez el haber aceptado la invitación de ACITRA para poder abarcar esta temática, y muchas gracias a todos los que hoy nos acompañan en este foro. Adelante, Natalia. Muchas gracias al ingeniero José Antonio Vives por sus palabras. A continuación procedo a presentar a nuestro expositor. El ingeniero Leonardo Castro es ingeniero civil, graduado de la Universidad de Costa Rica, máster en planificación de transportes, máster en administración de negocios, profesor en la Universidad de Costa Rica desde 1982, consultor en planificación de transportes desde 1984, con más de 120 estudios realizados como director de proyecto o como consultor especialista en ciudades de diferentes países de América. Antes de dar inicio, recordarles que pueden colocar sus consultas en la pestaña de preguntas y respuestas que se encuentra en la parte inferior de la pantalla. Estas se evacuarán al final de la charla. La grabación la van a poder encontrar en el canal de YouTube del Colegio de Ingenieros Civiles, al cual les invito a suscribirse. Sin más, le cedo la palabra al ingeniero Leonardo Castro para dar inicio a esta charla. Muy buenas noches a todas las personas que nos acompañan hoy en vivo y también saludos a las personas que van a seguir este video en diferido. Bueno, para enlazar con lo que habíamos visto en abril de este año, voy a resumir algunos aspectos generales de el área de estudios, básicamente para ver su escala y algunos elementos generales que nos permiten determinar pues qué características pueden encontrarse en esta región, en esta ciudad. Primero, para las personas de fuera que no conocen bien el área metropolitana de San José, ahí está el mapa de Costa Rica, se ubica en la parte central, en el Valle Central, en la parte central del país, y lo que llamamos el área metropolitana de San José está inmersa dentro de una gran área metropolitana, que llamamos así, gran área metropolitana,
pero lo que específicamente se refiere al área metropolitana de San José abarca la parte que está ahí en color resaltado, y desde el punto de vista de población, estamos hablando de población residente, son 2 millones, más o menos, es una ciudad mediana pequeña, y la gran área metropolitana tiene poco más de 3 millones de habitantes. Ahora, esos son poblaciones residentes, porque por población flotante estamos hablando de bastante más personas, ¿verdad? En el caso del área metropolitana de San José, puede subir casi un 70% al incluir lo que es la población flotante, o sea, la gente que llega o que pasa por el área metropolitana de San José. En términos de la escala del transporte público por autobús en esta región del área metropolitana de San José, actualmente hay poco menos de 250 rutas urbanas. Cuando hablamos de rutas urbanas, estamos hablando de rutas de menos de 25 kilómetros, porque además ahí también se tienen rutas de más larga distancia que van a otras regiones del país, pero las que son de 25 kilómetros o menos, estamos hablando de aproximadamente 250. Y en viajes promedio por mes, viajes urbanos nada más, que son viajes de 25 kilómetros o menos, estamos hablando de poco menos de 27 millones al mes, con servicios despachados en el orden de poco menos de 500,000 al mes, y lo que es flota, poco menos de 2,000 autobuses en servicios regulares, que es lo que nosotros conocemos como servicios urbanos totalmente regulados. También hay servicios especiales, ¿verdad? Y otros tipos de servicios. Para que tengan una idea en lo que es flota en operación por servicios especiales, que son servicios no totalmente regulados, estamos hablando de una cantidad parecida, alrededor de 2,000 en lo que es la gama completa. En el área metropolitana de San José es un poquito menos. Es importante tener claro, cuando hablamos de transporte público por autobús, ponernos de acuerdo de qué estamos hablando, porque a veces se pueden dar interpretaciones que hace que cuando se desglosan o se describen planteamientos, pues a la gente no le puede coincidir con la visión que tiene de transporte público por autobús. Ahí hay una definición general en la pantalla. Es un servicio público esencial, eso es importante, orientado a atender las necesidades de movilidad de la población de manera inclusiva, enfocándose fundamentalmente sobre el bienestar colectivo por encima de los intereses particulares, y desde una perspectiva conceptual, la planificación, operación y regulación del transporte público está cimentada en 3 principios básicos: eficacia, eficiencia y equidad, entendiendo por equidad aspectos relacionados con inclusión. Esos 3 elementos son importantes porque es muy común que en algunos lugares se enfoque el transporte público desde una perspectiva de eficiencia. Y eso es muy característico de servicios de transporte público que operan en mercados abiertos, no en mercados regulados. Entonces ahí hay que tener claro esa definición, porque cuando se visualiza el transporte público desde esa perspectiva, el tema de la inclusión se vuelve complicado, porque es difícil resguardarlo. Pero cuando se tienen en cuenta los 3 elementos, sí se puede resguardar bien el tema de la inclusión y la parte de eficacia. Ahora, 3 elementos o 3 componentes sistémicos participan en el transporte público por autobús. Eso lo habíamos mencionado en abril. El principal de todos en transporte público urbano por autobús y en cualquier sistema de transporte público son los usuarios. Esos es el componente principal, es la razón de ser del transporte público por autobús. Luego están los operadores y por otro lado está la administración. En algunos casos, la administración con sus diferentes componentes institucionales y los operadores se juntan
cuando es el Estado, por ejemplo, el que opera los servicios, y en algunos otros lugares la operación es separada o tercerizada, como ocurre en el caso de Costa Rica. Ahora, en el área metropolitana de San José, con lo que habíamos visto en abril, se han planteado desde hace muchos años 12 sectores y subsectores a nivel operativo en el transporte público urbano, que son los que se muestran en la pantalla. Ahora bien, cuando ya los desglosamos un poquito más, ahí están los nombres, y dentro de esos sectores y subsectores se ubican los 250 servicios urbanos. Igual, también se suman los interurbanos o los de cercanías, y también los interregionales, también convergen en el área metropolitana de San José, pero estamos concentrándonos en los servicios urbanos. El esquema operativo que hay en cada uno de esos sectores y subsectores es el que se muestra en la parte inferior izquierda de la pantalla. O sea, son servicios atomizados, desarticulados y que convergen en el centro del área metropolitana de San José, que es el que está ahí resaltado en un color diferente al resto, ¿verdad? Prácticamente en el puro centro del área metropolitana de San José. Bien, si nosotros nos vamos 20 años atrás, 22 años atrás, este es el esquema de rutas urbanas radiales que predominaba en el área metropolitana de San José en servicios urbanos, ¿verdad? Cada bucecito de esos es una ruta. Esta figura es de hace 22 años y en total se tenían 184 rutas urbanas que llegaban al centro de San José, o sea, al centro del área metropolitana de San José, que es la parte que se había resaltado 2 láminas atrás. En total se tenían 184 rutas. En el año 2021 hay 232, o sea, aumentó la cantidad, ¿verdad? Igual, el mismo patrón, obviamente los números ahí por radial que llega al centro de San José cambian un poquito, pero en total son 232 rutas que convergen en el centro de San José, urbanas. A eso habrá que sumarle las rutas interurbanas, o sea, de más de 25 kilómetros, de 25 a 50 kilómetros, y rutas todavía más largas, interregionales, que también convergen en el centro de la ciudad. ¿Qué es lo que ocurre fuera de los periodos pico hoy en día? Bueno, esta foto es de este lunes y fue a mediodía. Nada más lo que quisiera resaltar es lo siguiente: si ustedes ven ese bus en detalle que está en servicio, lo vamos a ampliar, ese bus va vacío y está en servicio. ¿Qué es lo que sucede? Que fuera de los periodos pico, esta es una tónica. Los buses en las mañanas van cargados, pero resulta que ahora no llegan cargados hasta el centro de San José, porque los patrones de intercambio de viajes o de movilidad, de necesidades de viaje de la población han cambiado. Y fuera de los periodos pico, lo que ve uno es eso: autobuses con 5, 10 personas, 15, ¿verdad? Y resulta que en el área metropolitana de San José, la mayor extensión de horas pico que hay, dependiendo del sector en donde ustedes estén, es de 6 horas. Y normalmente el servicio es como de 18 horas, o sea, que hay 12 horas que no son periodos pico. O sea, 12 horas en las cuales los autobuses van con una ocupación muy baja. Voy a poner, en esta misma ubicación voy a poner otro. Ese es de otra ruta, ¿verdad? Este es otro, ahí lo pueden ver por el color, son rutas diferentes, pero estamos en el mismo punto. Esta es otra ruta, y ahí ven un poquito más, ahí, qué sé yo, tal vez algunas personas más las pueden ver acá, pero ese bus va vacío, ¿verdad? ¿Cuál es el problema de esa situación? Bueno, que ese bus, primero, está dando un servicio hasta San José y está transportando muy poca gente fuera de los periodos pico. Primero. Segundo, está consumiendo combustible. Y tercero, se requiere un chofer para que ese bus dé ese servicio,
los componentes de costo más importantes del transporte público urbano en el área metropolitana de San José son, número 1, consumo combustible, número 2, choferes, o sea, salarios de choferes. Entonces son componentes de costo muy importantes. ¿Cuál es el problema? Que hay muchas horas en las cuales esto ocurre. Ok, nosotros habíamos visto en la presentación de abril un poco de información sobre lo que eran los intercambios de viajes en los diferentes sectores operativos del área metropolitana de San José. Ahí están escalados por sector operativo, pero yo sí les había mencionado que algo que era particularmente importante, y estos datos son del 2007, o sea que hoy en día probablemente, no probablemente, de hecho, son porcentajes más elevados. Resulta que los viajes que se quedan dentro de los sectores son bastante importantes. Eso se ve por la diagonal de la matriz. Qué sé yo, en ese momento habíamos visto este caso de este sector, San José, San Pedro, Curridabat, que en el periodo pico de la mañana, los viajes que salen de las, digamos, que se originan en el sector, de los viajes que salen un 40% se quedan dentro del sector. O sea que no van ni al centro de San José ni van a otros lugares. Y cuando vemos los que llegan, ¿verdad? Que son las atracciones, el patrón es parecido. Un alto porcentaje de los viajes que van hacia los sectores vienen o se originan dentro del mismo sector, separando lo que son producciones de atracciones o viajes originados y viajes que llegan a esos sectores. ¿Por qué es importante esto? Porque el patrón de rutas que hay, que ya tiene, digamos que se originó hace más de 60 años, es un patrón de rutas que está estructurado bajo el supuesto de que los viajes van hacia San José y vienen de San José, ya sea porque ahí ya se hacen intercambios para distribuirse o porque tenían su destino final ahí. Eso ocurría notoriamente hace muchos años, cuando el centro de actividades principal del área metropolitana de San José era el centro de San José. Hoy en día eso ha cambiado. Y estos datos son del 2007. Bueno, cuando nosotros analizamos el transporte público urbano desde la perspectiva del usuario, hay 3 variables clave, que son los intervalos, cada cuánto pasa el bus, los tiempos de viaje, cuánto dura el bus en llevarme a mi destino y cuánto cobra el bus, que son las tarifas. ¿Qué ha ocurrido en los últimos 20 años? Todos esos indicadores han aumentado, ¿verdad? Y eso significa que el nivel de servicio de transporte público urbano por autobús se ha deteriorado, y eso lo puede ver uno con base en algunos números, ¿verdad? Estos son datos reales, actuales de todas las rutas del área metropolitana de San José, ordenadas por sector operativo. Cada color está asociado a un sector y algunos de esos círculos están superpuestos. Por eso las 250 rutas, algunas no se ven todas por la superposición, pero el aspecto importante acá es que hoy en día, y con datos previos a la pandemia, estos datos de 2019, el 50% de las rutas urbanas del área metropolitana de San José tienen intervalos de 15 minutos o más. ¿Qué significa eso? Que cuando un usuario lo deja un bus, tiene que esperar como mínimo 15 minutos o más. Y en algunos casos, 60 minutos o más, ¿verdad? Esos son los intervalos. Y un 50% es de menos de 15 minutos, ¿verdad? Ahora, ¿cómo nota uno eso? Esta foto es de la semana pasada en Avenida 3 en el centro de San José, y la hora, yo no la veo ahí, pero no la logro ver por un menú que me pone aquí la pantalla, pero fue al final del periodo pico, durante el periodo pico, como a las 6 por ahí, más o menos. Esta cola que está acá es de gente esperando el bus en el periodo pico de la tarde, en la Avenida 3, eso es en el centro de San José. Esta es otra foto, esta es a las 5:46, esta es en otra parte, en la Avenida Central,
Y igual, la semana pasada, esto es a las 5:44 en la Avenida Central para otra ruta. Y esto es en la Avenida 3 también, en el, digamos, en el pico de la tarde, en la Avenida 3. Esto es en la Avenida 6, ahí la fila da vuelta en la esquina. Esto es de la semana pasada, ¿verdad? Y bueno, ¿qué es lo que ocurre? Vamos a ver qué ocurre cuando la gente espera y el bus no viene y ni siquiera sabe a qué horas llega. ¿Por qué? Porque no sabe hace cuánto pasó, ¿verdad? Entonces, esta fotografía es de el 11 de noviembre a las 7 de la mañana, es periodo pico de la mañana, pero vean lo que ocurre. Ahí hay unos usuarios esperando, ahí es donde debería parar el bus, y esto para los que conocen San José, esto es Plaza Víquez. Y hay un vehículo ahí ocupando el espacio del bus. Esto, como pueden ver ahí, eso es la parada, y vean lo que ocurre. La gente llega a esperar el bus, no viene el bus, entonces le pregunta al de ahí que cuánto cobra por llevarlos a Zapote y se armó un colectivo, ¿verdad? Eso no es inusual, eso es típico. ¿Por qué? El bus no aparece, el intervalo es muy largo y estoy hablando de un lugar bastante céntrico. Esto es Plaza Víquez para los que conocen San José, y a las 7 de la mañana. Ahora bien, esto es Zapote, el 18 de noviembre a las 6 de la tarde, el mismo fenómeno. Esto es una parada de bus, no está el bus, hay un vehículo ahí esperando y hay otro atrás. Entonces, ¿qué hacen los usuarios? No viene el bus, el intervalo es muy largo, no sé a qué horas viene, opta por el servicio que no es regular, ¿verdad? Es un servicio informal. Y si no usa usa el de atrás. Obviamente las placas están borradas por una cuestión de protección. Y esto es en otro lugar, Entre Ríos, y aquí está otro vehículo, ¿verdad? Esperando que se inicie el periodo pico para ir y tomar posición. Igual, ellos no están haciendo más que aprovechando el problema de los intervalos, ¿verdad? Ahora, les voy a decir algo. En ese video que mostré hace un ratito, no crean que ese vehículo cobra barato, ¿verdad? No crean que cobra más barato que el bus, cobra más caro que el bus. ¿Qué es lo que pasa? Que la gente necesita llegar a su destino y el intervalo es la variable número 1. Tiempo de espera es la variable número 1 para el usuario. Si tiene que pagar más, lo va a pagar, pero necesita llegar a su destino, ¿verdad? Esa aclaración la hago porque en algunos contextos hay la impresión de que la variable 1 de los usuarios es la tarifa. Y en periodos pico eso no es cierto, ¿verdad? Y a veces, en algunos casos cobran un valor razonable, en algunos casos cobran muy caro, ¿verdad? Pero el usuario en su necesidad de movilidad opta por el servicio y ahí se lo comparte con la gente que sea, ¿verdad? Bien, esto es otro ejemplo. Este es una estación de buses en un lugar periférico a San José, dentro del área metropolitana. Ahí ven la estación de buses y otra vez tenemos problemas con los intervalos de muchos servicios, sobre todo en servicios locales acá, ¿verdad? Si vemos la próxima lámina y vemos otra vez, esa es la estación al lado derecho. Al lado izquierdo, eso que está encerrado en el círculo amarillo, es una estación de informales, debidamente ubicada, ¿verdad? Y si nos metemos por esa calle, damos vuelta, esa calle no tiene salida, entonces hay que dar vuelta como a los 100 metros. Si damos vuelta, vamos a dar vuelta, lo que vemos es esto. Es una estación, ¿verdad? Prácticamente con despacho de vehículos, ¿verdad? Ahora, estos vehículos están ahí para salir, pero están dando servicio dependiendo de la hora y llegando ahí. O sea, están ubicados en algunos puntos alejados de ahí, dan el servicio hasta donde está la estación regular, o sea, la estación formal. Entonces, vean toda esta cantidad de vehículos y ahí están en una estación con despachador y todo. Bueno, esas cosas
¿Y qué es lo que ellos hacen? Ellos están aprovechando simplemente los problemas de nivel de servicio del sistema regular, ¿verdad? Hablemos de velocidades. Otra vez, si tomamos todos los servicios y los graficamos, aquí está graficado la tarifa media por kilómetro contra la velocidad media, el 50% de todas las rutas urbanas del área metropolitana de San José tienen una velocidad media en periodo pico de 10,4 kilómetros por hora o más. Y el 50% tiene menos. Ahora, como referencia, las personas normalmente en promedio caminan 5 kilómetros por hora. O sea, la velocidad media es el doble de la velocidad de caminado. En periodo pico, la velocidad media de los buses en los periodos pico, ¿verdad? Bien, ¿y eso qué implica? Bueno, que cuando ponemos carriles prioritarios, lo cual es muy bueno, ¿verdad? Y esta foto es de la semana pasada a las 5:26 de la tarde, cuando ponemos carriles prioritarios y no tenemos ninguna coordinación entre los servicios, ¿verdad? Son diferentes rutas. En este sector operativo son aproximadamente 30 rutas diferentes, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que se forma? Trenes de buses, ¿verdad? No están coordinados, no tienen relación uno con el otro, ¿verdad? Y simplemente lo que se forman son trenes de buses. Entonces, si ven hacia un lado, esto es lo que ven, y si ven hacia el otro lado, esto es lo que ven, trenes de buses. Ahora, se puede determinar que son rutas diferentes por las características de los autobuses, ¿verdad? Los colores, mira, no se ven las señales que tienen, pero los colores dejan claro que son rutas diferentes, ¿verdad? Entonces, los carriles prioritarios es una excelente idea, perfecto, pero funcionarían mejor si esos servicios estuvieran realmente integrados y coordinados, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahí no se formarían esos trenes de buses y con esas características, ¿verdad? Que afectan el funcionamiento de los carriles prioritarios. Ok, nosotros habíamos hablado en abril de la espiral de degradación, ¿verdad? Que ha ocurrido que conforme nosotros usamos protocolos de nivel de servicio desactualizados, se nos bajan los volúmenes, entonces hay que recalcular, hay que hacer el diseño operativo, recalcular todos los aspectos del diseño operativo, como los intervalos, la flota, etcétera, y eso hace que los volúmenes sigan cayendo, ¿verdad? Y eso hace que haya que recalcular las características operativas y los volúmenes siguen cayendo, y es la degradación que habíamos mencionado, ¿verdad? Y eso de alguna manera pues ilustra el hecho de que en los años 90 la participación del transporte público por autobús se había mantenido bastante estable hasta el año 96, y a partir del año 96 pues la caída de la participación del transporte público por autobús regular pues ha sido bastante notoria, como se ve ahí en la pantalla. Esto estaba con un corte del 2007, ¿verdad? Porque era la información que teníamos para poder hacer la comparación. Evidentemente, al 2019, antes de la pandemia, esto era todavía más severo, ¿verdad? Y bueno, ¿qué era lo que se había dicho que era urgente? Bueno, revertir el proceso de degradación del nivel de servicio, y era importante disminuir los intervalos de servicio como parte de los cambios en los esquemas de operación, racionalizar el uso de los recursos, facilitar medidas para priorizar el transporte público, reforzar con tecnología el servicio y aumentar el umbral de capacidad del sistema. Eso se había mencionado. Ahora, 3 conceptos claves: agrupamiento y jerarquización funcional de los servicios. Eso ya se había mencionado desde hace bastante tiempo. La troncalización como medio de racionalización operativa y la integración de servicios. Si nosotros agrupamos y jerarquizamos funcionalmente los servicios, significa que este esquema que está en la parte inferior izquierda, que es el que prevalece aquí desde hace muchos años, no debería continuar,
¿verdad? Sí hacemos un agrupamiento y una jerarquización funcional. Hoy en día no hay jerarquización funcional, ¿verdad? Ni hay agrupamiento. Y la troncalización e integración nos permitiría cambiar el esquema operativo y algunas ventajas importantes a nivel de operación. Por ejemplo, poner en las rutas troncales o en los servicios troncales carriles prioritarios que funcionen mejor, autobuses de mayor capacidad para aumentar la capacidad media por vehículo y para racionalizar la operación fuera de los periodos pico, que ya dijimos que son muchas horas al día, y disminuir los intervalos, no solamente en las troncales, sino en los servicios secundarios que se van a definir, ¿verdad? Eso es lo que permitiría la aplicación de estos tres conceptos claves. Ahora bien, si logramos cosas tan básicas como la troncalización, este funcionamiento de los carriles prioritarios podría cambiarse sustancialmente y definitivamente mejoraría bastante el funcionamiento de esos carriles y realmente se le podría sacar mayor provecho en general, ¿verdad? Bien, esta lámina es de hace muchos años, se planteó desde hace 15 años, pero se había dicho cuáles eran las acciones necesarias para modernizar el transporte público. Se hablaba de la priorización, de la troncalización, de la integración de servicios, y en aquel momento ya se había mencionado la importancia de establecer una política tarifaria que facilitara esa integración. Por eso es que la flecha está de derecha a izquierda acá. Y se había hablado en ese momento, esta lámina es de hace muchos años, que el pago electrónico era clave porque ya no se podía hacer integración con estaciones cerradas, ¿verdad? Sino que tenía que hacerse a través del pago electrónico, y el objetivo es el que se pone en la parte inferior de la pantalla, el fortalecimiento del transporte público. Bien, ¿qué se busca con lo que es toda esa parte de troncalización, racionalización operativa, integración? Bueno, pasar de un esquema como el que está en la parte inferior de la pantalla a uno como el que está en la parte superior, que habíamos dicho que no se puede poner de la noche a la mañana, sino que tiene que darse a través de un proceso, ¿verdad? Y ese proceso implicaba que como paso uno había que aplicar la sectorización. ¿Qué es la sectorización? El agrupamiento de los servicios en sectores operativos, ¿verdad? Esa es la sectorización, tiene una relación directa con aspectos básicos de geografía, de infraestructura vial y de aspectos funcionales, y eso inmediatamente permitía pasar a un proceso de transición que incluía dos aspectos clave para que pudiera darse ese proceso de transición. Uno es el pago electrónico y otro es la tarifa integrada. Si no hay pago electrónico y no hay tarifa integrada, este proceso no es viable. No se puede. Ok, ¿y cómo se iba a hacer? Ahora hablemos de los 7 años que van del 2021 al 2028. A través de un proceso paulatino desglosado en varias etapas, ¿verdad? Que en este caso son 5. La primera etapa era de 1 año, la segunda es de otro año, la que sigue de 2, la que sigue de 2 y la última es de 1 año. Y a través de esas etapas paulatinas se iba a pasar de un esquema totalmente atomizado y digamos desvinculado de servicios como el que está a la izquierda, a un esquema que paulatinamente se va a convertir en un esquema totalmente troncalizado e integrado, ¿verdad? Y eso daba pie a las 5 etapas que incluso se les puso nombre a nivel técnico. La primera se llama de preparación, la segunda de troncalización 1, la que sigue de troncalización 2, la siguiente de troncalización 3 y la última de evaluación. La razón por la cual se pone evaluación es porque coincide con el periodo de concesión de 7 años. Pero esto es un enfoque eminentemente técnico, ¿verdad? La concesión, ya esa parte es una cuestión eminentemente legal y administrativa.
Lo que pasa es que aquí se está enfocando desde el punto de vista técnico, ¿verdad? Y bueno, hay un elemento clave que si no participa en el proceso, esta troncalización, esta racionalización operativa no es viable a nivel técnico, que es la parte tecnológica. Entonces, hay etapas, digamos, si tenemos este esquema, hay etapas de la tecnología que tienen que darse paulatinamente para que esto sea viable. Por ejemplo, si no hay pago electrónico con integración tarifaria, no es posible la troncalización, ni siquiera en el primer año, ni siquiera en el arranque, ¿verdad? Y así paulatinamente se puede seguir, y estoy hablando desde el punto de vista técnico. Ok, las etapas que se plantearon son las que están ahí, coinciden con los 7 años del periodo de concesión, pero igual el planteamiento es inicialmente eminentemente técnico. Y bueno, lo que hicimos para poder llegar a ese proceso ya detallado es diseñar el esquema operativo existente y diseñar el esquema operativo totalmente troncalizado, que es lo que viene ahí. Ahí está el esquema o el procedimiento que usamos para el proceso de diseño. Partimos de información de barras para las casi 250 rutas del área metropolitana de San José. Antes de la pandemia, hicimos el diseño operativo para el esquema existente, hicimos el esquema operativo para el sistema troncalizado, planteamos la transición después de hacer la comparación de indicadores y como una ilustración, estos son perfiles de carga para el esquema existente en una de las tantas rutas. Nosotros analizamos las 200, casi 250 rutas y sacamos perfiles de carga para 7 periodos del día. Ahí están 5 porque es lo que se pueden poner en pantalla y se pueda más o menos ver. Y esto que está acá, por ejemplo, a la derecha es un perfil de carga. Lo que está en verde son las personas que suben en los diferentes tramos. Lo que está en color, en otro color, es las personas que bajan, y la línea que está ahí es el perfil de carga, o sea, es la cantidad de personas que van dentro de los buses en cada hora, dentro de cada periodo del día. Eso lo que nos permite a nosotros es conocer los perfiles de carga de los diferentes servicios. Eso se hizo para todos los 250 servicios existentes, y estos ya son los troncalizados, porque hubo que hacerlo para los troncalizados. Esta es una troncal, sé que es una troncal por la denominación T2, es troncal 2, en el caso de un sector, un subsector. Esta es una secundaria, y si se preguntan por qué a la derecha no hay, bueno, porque es un servicio tipo circuito, o sea, lo que nosotros llamamos un servicio secundario tipo distribución o circuito. Y aquí está otra troncal en otro sector, ¿verdad? Y bueno, ¿cómo hacemos el diseño? Tomamos la información de barras, hacemos los perfiles de carga, calculamos para los periodos pico los requerimientos de intervalos, de flota, y para todos los días, a todo el día completo y los sábados, domingos y feriados, calculamos la programación de servicios y de ahí sacamos indicadores. Esa es la manera en que lo hacemos para los servicios existentes, para los servicios troncalizados, para todos los servicios, y luego sacamos indicadores y los comparamos para comparar los resultados del esquema existente versus el esquema troncalizado para los diferentes sectores y subsectores y para el área metropolitana de San José en su conjunto. Ahora, ¿cómo es la transición de servicios existentes a troncalizados? Bueno, vamos con un caso particular. Atillo a la Abuelita, es un subsector. Esos son los servicios que existen, los que están en la pantalla. Y esta es la forma que se ven en el mapa, ¿verdad? Y estos son los troncalizados. Ahora, si me preguntan, pero se ven parecidos. Bueno, es porque el área de cobertura es básicamente lo mismo. Lo que pasa es que aquí los verdes son troncales y los azules, que algunos se superponen, son servicios secundarios. O sea, los troncales son los que van hasta San José
y los azules, o los que ven en otro colorcito ahí, para los que no los ven azul, porque a veces se distorsionan los colores, los que ven hasta San José son los troncales, y los que ven aquí en estas partes son secundarios. Entonces, ahí están los servicios como están hoy en día, y poco a poco vamos a ir migrando estos servicios a servicios troncalizados paulatinamente. Entonces, al final del primer año, ¿cuáles van a estar funcionando troncalizados? Estos tres que están a la derecha. Una troncal en el subsector y dos secundarias. A eso le llamamos esquema mixto, porque estamos combinando servicios de la manera que están hoy en día con los servicios troncalizados. Luego van a ir evolucionando conforme va pasando el tiempo. Aquí ya tenemos menos servicios de la manera que operan hoy en día y más servicios troncalizados, hasta llegar a totalmente troncalizados, y en el caso particular de este subsector sería al 30 de septiembre del 2027. Otro subsector, Guadalupe Coronado, son 28 servicios que tenemos hoy en día. Ahí están los trazados en un mapita. Cuando troncalizamos, los que van hasta el puro centro acá son las troncales, los que están en otro color, algunos se superponen, son los secundarios, algunos son circuitos, otros no son circuitos, son tipo herradura. Y igual, hoy en día están los de la izquierda, y poco a poco vamos a ir migrando algunos de esos servicios a servicios troncalizados. Al final del primer año, una troncal y tres secundarias, a eso le llamamos esquema mixto. Luego, al 30 de septiembre del 2023, ya hay menos servicios como hoy en día, más troncalizados, ya hay dos troncales y más secundarias, y al final del año 25, todo está troncalizado ahí. Ahora bien, ¿cómo se da la integración de servicios dentro de los sectores desde la perspectiva del usuario? Ok, nosotros vamos a tomar solo el primer año. Vamos a tomar un ejemplo sencillo, una troncal y una secundaria, que es lo que está a la derecha, donde está el 3. Hay un usuario que va del punto B al centro de San José. Primero, toma la secundaria y se baja en el punto que está resaltado ahí, pero hasta San José. Entonces va a tener que hacer integración. Ok, entonces ahora sí, va desde ese punto intermedio hasta el centro de San José. ¿Cómo se da la integración para que exista? Entre el punto E y el punto intermedio, el usuario pagó una tarifa. Y entre el punto intermedio y el centro, paga una tarifa, pero se le tiene que reconocer lo que ya pagó. ¿Por qué? Porque es un viaje integrado. Si eso no ocurre, el viaje no es integrado. O sea, el usuario lo está haciendo integrado, pero nosotros no lo estamos tratando como integrado. ¿Verdad? Ahora bien, viene la tarde y el usuario va a regresar al punto B. Toma la troncal y paga la tarifa de la troncal. Se baja en el punto intermedio y hace el segundo tracto. Si el usuario pagó una tarifa en la troncal, yo le tengo que reconocer lo que él pagó en el segundo tracto, si es un viaje integrado. Si el viaje no es integrado o yo le cobro esta tarifa y esta tarifa, yo no estoy integrando servicios. Y el usuario sale perjudicado. ¿Por qué? Porque no le estoy reconociendo que antes él, para ir de San José al punto B, tenía un servicio directo y ahora tiene que hacer un transbordo. Y yo antes le cobraba directo y ahora le estoy cobrando doble. Le estoy cobrando 2 veces, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado con eso. Eso da pie a algunos protocolos de integración que hay que definir. Ahí en la pantalla pongo algunas cosas relacionadas con esos protocolos de integración. ¿Qué es un viaje integrado? ¿Cómo se maneja un viaje integrado? ¿Qué se reconoce en un viaje integrado? Y eso da pie a todo un planteamiento. Por ejemplo, si un usuario tiene una secuencia, servicio secundario, servicio troncal, ¿cómo se manejan los cobros? En ese caso, ¿cuánto le cobro en el primero? ¿Cuánto le cobro en el segundo? Eso es integración tarifaria, ¿verdad?
y tengo que ver las diferentes combinaciones, ¿verdad?, que se pueden dar. Bueno, no vamos a entrar en detalles de eso, pero es importante que ustedes sepan que eso hay que derivarlo, tiene que haber protocolos de integración y al final se establece, por ejemplo, ¿cuándo se considera que un viaje es integrado? Cuando, en este caso particular que pusimos acá, cuando el paso por el primer validador y el segundo validador transcurre en un tiempo máximo de 90 minutos. Si alguno de ustedes ha viajado en alguna ciudad del exterior, a veces se consideran tiempos mayores, 2 horas, 2 horas y media, 3 horas, etcétera. Depende del lugar, ¿verdad? Y la relación entre tarifas, cuánto se reconoce del primer tracto en el segundo tracto y así sucesivamente. Esos son protocolos de integración. Bien, ¿cómo se calculan los viajes en Costa Rica? Bueno, los costos por viaje en Costa Rica. Bueno, igualando costos con ingresos. Eso es una ecuación básica de equilibrio. Y lo que se hace es que se desglosan los costos en fijos, variables y se considera una rentabilidad que se le reconoce al operador, rentabilidad de capital. Y eso se hace a nivel mensual. Se desglosan los costos fijos, se desglosan los costos variables. Vea que en costos variables está el combustible, están las llantas, etcétera, ¿verdad? Se le da una rentabilidad mensual y luego aquí se introduce el volumen movilizado por el costo medio por viaje, que al final es la incógnita. Entonces, como es incógnita, yo despejo ese costo medio por viaje de la ecuación que resulta acá y eso me da el costo medio por viaje y eso se aplica para un servicio o para un grupo de servicios según la manera en que se hace en Costa Rica, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que define si se hace para un servicio o para un grupo de servicios? Depende, si la flota está unificada por grupo de servicios es para el grupo. Ok, eso da un costo promedio ponderado por viaje y resulta que si nosotros pasamos de ese costo promedio ponderado por viaje a las tarifas que se cobran por servicio al usuario a través de una política tarifaria, ya estamos usando los procedimientos convencionales para determinar tarifas. En el caso de Costa Rica, esto que está a la derecha se le llama pliego tarifario, ¿verdad? Y la forma en que se hace es una forma, digamos que lo que está arriba, hasta el costo promedio por viaje es muy estándar. Eso en realidad es general, eso es estándar y eso es así en cualquier lado. Esto digamos que es un poco diferente acá. Entonces nos vamos a concentrar solo en el costo promedio ponderado por viaje. No vamos a entrar en esa otra parte para hacer comparaciones. Entonces, tomando las hojas que utiliza el ente que hace los cálculos tarifarios acá y calculando con esas hojas el costo promedio por viaje, que ellos le llaman tarifa por pasajero para el conjunto de rutas que está acá, que en realidad es el costo promedio por viaje, porque se calcula con base en los costos y el volumen movilizado por todos los servicios. Nosotros hicimos una comparación acá entre el costo equivalente promedio por viaje para el esquema existente hoy en día, actualizado a agosto del 2021, y con algunos servicios ya troncalizados de acuerdo al esquema planteado para el primer año de operación, o sea, para el periodo 2021, 30 de septiembre de 2022. Considerando las primeros servicios que se deben troncalizar, lo hicimos para el grupo, sacamos la diferencia y calculamos los porcentajes de diferencia. Entonces, si nos concentramos en esto, las diferencias son muy pequeñas en la mayoría de los casos, ¿verdad? A veces actúa a favor del esquema mixto que llamamos, en algunos casos actúa a favor del esquema existente. Ahorita les digo de qué depende. Bueno, en el centro de San José el problema es que hay mucha superposición. Entonces, cuando se racionalizó la operación, el costo medio por viaje cae sustancialmente, ¿verdad? La pregunta que surge es, si nosotros estamos aumentando intervalos, ¿por qué algunos costos bajan para el usuario desde el costo promedio por viaje? La razón es muy sencilla, porque cuando yo troncalizo esto que está sucediendo, que yo estoy poniendo durante todo el día servicios que van hasta el centro de San José vacíos y regresan vacíos durante muchas horas, si yo racionalizo la operación, se reduce sustancialmente.
Entonces, estoy bajando el costo por, digamos, de los costos de operación, por ejemplo, por choferes o por combustible. Lo estoy aumentando porque estoy bajando los intervalos, pero lo estoy aumentando porque le estoy dando más servicio a la gente, ¿verdad? Ok, entonces esto ocurre por este esquema operativo que está en la esquina inferior derecha. Ahora, nosotros hicimos ese planteamiento de cuáles servicios se podrían troncalizar en el primer año para todos los sectores y subsectores. Voy a ir muy rápido. Atillo La Abuelita, ahí está. 15 servicios operan de la misma forma y 3 se troncalizan en el primer año. Eso es Escazú Santana. 18 servicios siguen operando igual, 4 quedan troncalizados. Pavas, 4 servicios quedan operando igual, 3 quedan troncalizados. Uruca Heredia Sur, 17 servicios siguen funcionando igual, 3 quedan troncalizados. Ese es Tibás Santo Domingo, 20 servicios quedan funcionando igual, 3 están troncalizados. Si les hago la observación, esos troncalizados no son una relación 1 a 1. En algunos lados, esos 3 servicios troncalizados equivalen a más servicios existentes, porque reemplazan a más de uno. A veces las secundarias surgen a veces de la unión de 2 servicios existentes, solo que no van hasta el centro de la ciudad. Eso es Moravia Paracito, ese es un ejemplo donde se tienen 2 servicios funcionando en las mismas condiciones actuales, 4 servicios troncalizados, pero esos 4 sustituyen a 7 existentes, ¿verdad? Y ahí puedo seguir, no voy a seguir en el desglose, nosotros lo hicimos para todos. Voy a poner como último el centro, ¿verdad? En el centro no hay troncales, todos son los servicios secundarios, pero hablamos de servicios troncalizados porque son secundarios que ya responden al esquema operativo troncalizado. Qué sé yo, para darles una idea, esta verde que está acá es lo que llamamos un servicio interhospitales que hoy no existe. Bueno, ahora voy a ponerle rápidamente cómo se hace el control. Vamos con Atillo La Abuelita, servicios existentes a 1 de octubre del 2021 y abajo ustedes tienen ahí, voy a hacer aquí un cambiecito rápidamente, abajo ustedes tienen la parte de tecnología. Entonces, poco a poco vamos a irnos moviendo a la derecha y al 30 de septiembre del 2022 deberían funcionar los servicios troncalizados de la derecha y deberían estar funcionando los que se muestran a la izquierda a como están hoy en día, ¿verdad? Pero hay un aspecto importante que no ocurre en la lámina anterior. El sistema de pago electrónico tiene que estar implantado y tiene que haber integración tarifaria. Si eso no está, no podemos hacer esto que está en servicios troncalizados. Y el sistema de control con cámaras debería estar funcionando centralizadamente porque nosotros actualmente tenemos problemas de seguridad bastante serios en el área metropolitana de San José. Vamos a el 30 de septiembre del 2023. ¿Qué debería estar funcionando? Estos servicios de la manera que operan hoy en día y estos servicios troncalizados, igual, el pago electrónico tiene que estar, si no, esto no es posible. La tarifa integrada tiene que estar, si no esto no es posible. El sistema de control con cámaras tiene que estar, si no, el tema de la seguridad no vamos a poder, digamos, ayudar a controlarlo. Y el sistema de apoyo a la explotación tiene que estar funcionando de manera centralizada, ¿verdad? Y ahí sigo. Al 30 de septiembre del 2027, en este subsector tiene que estar todo troncalizado. Y todos los subsistemas del sistema tecnológico tiene que estar instalado y debidamente integrado, porque es un sistema tecnológico integrado. Pago electrónico, integración tarifaria, apoyo a la explotación, información al usuario y control con cámaras. Y bueno, algo que aquí habría que ver la parte legal, que es la biometría facial, si eso es posible. Si no, pues se puede retardar en el tiempo. No es totalmente indispensable, pero en la mayor parte de las ciudades se está usando ya para el control de gratuidades.
Por último, ¿qué cambios pueden notar los usuarios? Con el proceso de modernización implantado, menores intervalos en los servicios, los buses pasan más seguido, mayores velocidades de operación, los autobuses van más rápido, menores tiempos de abordaje por pago electrónico, servicios de transporte público articulados e integrados entre sí, gracias al pago electrónico, mayor capacidad en troncales, gracias a los vehículos de mayor capacidad, transporte público por autobús en función de las necesidades de los usuarios, de necesidades de viaje de los usuarios hoy en día, por ejemplo, los viajes cortos, y reconocimiento de pagos previos en viajes integrados vía pago electrónico. La institucionalidad se mantiene, no hay cambios entre lo que existe y lo previsto, todo queda igual. Sí es importante mencionar que en la parte de institucionalidad, así es como se visualiza hoy en día, ¿verdad? Realmente aquí en el óvalo de la derecha están 3 elementos institucionales, pero que funcionan como islas separadas, en relaciones separadas. Debería haber un poco más de integración entre ellas y debería enfocarse más en los usuarios, ¿verdad? Y por último, deberían tener un poco más de unidad desde el punto de vista de su función como entes del Estado, o sea, de la administración en su conjunto. ¿Y cuáles son las lecciones que nosotros podemos mencionarles a ustedes como derivadas de este proceso? Primero, que la segmentación institucional dificulta enormemente el proceso de modernización, que sin integración tecnológica la modernización no es factible, que los intereses políticos y mediáticos complican mucho los procesos asociados a la modernización, que se requiere mayor tecnificación y conocimiento especializado en transporte público en la toma de decisiones en este campo, y hay una estrategia de escudarse en lo legal que dificulta mucho el proceso de avance de los enfoques técnicos y legales, perdón, los enfoques técnicos y científicos, que en la práctica de las instituciones domina un enfoque de eficiencia de mercado aplicado al transporte público. Se utiliza mucho una visión de mercado abierto y se dejan por fuera aspectos medulares de eficacia y equidad. Y eso tiene una gran relevancia colectiva y social en el transporte como servicio público. Uno lo ve, por ejemplo, cuando hay poca preocupación por los intervalos. O sea, no importa si se van aumentando los intervalos, simplemente porque los volúmenes bajan, eso no importa, ese es un enfoque típico de mercado abierto. En las instituciones históricamente se han consolidado culturas, rutinas administrativas y mecanismos legales totalmente adecuados al esquema operativo existente, servicios atomizados y desarticulados, lo que demanda importantes esfuerzos para su modificación. La rigidez institucional está asociada a 5 factores: aversión a cualquier cambio, mecanismos legales que dificultan cualquier cambio, requerimientos administrativos que dificultan los cambios, prioridades políticas y la comodidad de la inercia, ¿verdad? Que es típico, ¿verdad? Eso no es solo en este contexto, ocurre en todo lado. Pues esa comodidad de la inercia es algo así como la zona de confort, ¿verdad? Y por último, ya eso es una apreciación general de todos los males con los que hay que liderar a nivel técnico en la actualidad para cambiar cambios que favorezcan el interés público y la colectividad. El más complicado de enfrentar es el de la desinformación. Es lo más complicado de tratar, y por eso agradezco a la Asociación de Ingenieros de Transporte su invitación, porque tal vez en algo se puede contribuir para de alguna manera neutralizar toda esa desinformación que existe en los medios, y en los medios formales y no formales. Muchas gracias a todos por la atención y por su tiempo. Muchas gracias a usted, don Leonardo, por su participación, por compartir con nosotros todo su conocimiento. A continuación pasaremos a la sección de preguntas. Tenemos 11 preguntas, así que vamos a proceder a leer algunas. Las que no podamos contestar se les estarán enviando posterior las respuestas.
Al finalizar de la sección de preguntas, les aparecerá una pequeña encuesta, la cual agradecemos, por favor, la puedan completar. Entonces, don Leonardo, le leo la primera pregunta, es de Mauricio Gutiérrez. Dice, don Leonardo, ¿podría explicar de nuevo la diferencia entre troncalización y sectorización? Sí, bueno, muchas gracias a don Mauricio Gutiérrez. Me acuerdo bien de sus preguntas en la sesión pasada y buenas preguntas. Voy a ir rápidamente a la figurita, muy rápidamente, para mostrárselo gráficamente. Disculpe nada más el tiempito. Ok, aquí está. Bien, desde el punto de vista técnico, Mauricio, y desde el punto de vista mediático, le voy a decir qué es lo que la gente interpreta de este tema. Desde el punto de vista técnico, sectorización es agrupamiento de los servicios en sectores operativos. Sectorización no implica nada, ningún cambio. O sea, es como tomar la figurita que está a la izquierda y agrupar los servicios en una sola estructura empresarial, que puede ser una sola empresa o simplemente porque hay digámoslo así, un conglomerado de empresas que se ponen de acuerdo para funcionar de manera, digamos, integrada, ¿verdad? Ahora, eso es lo que significa. ¿Por qué esto es importante? Porque hoy en día lo que ocurre es que, por ejemplo, el servicio H lo opera una empresa, el servicio C lo opera otra empresa, el servicio E lo opera otra empresa, y algunas de ellas de alguna manera se ponen de acuerdo, pero otras tienen choques. Algunos choques leves, otros muy fuertes, y no hay ninguna posibilidad de coordinar, de integrar servicios cuando hay un funcionamiento de esa manera. Entonces, ¿qué es la sectorización? Agruparlos para poder ponerlos de acuerdo, para decirles, vea, a partir de ahora ustedes funcionan como una sola unidad. ¿Por qué? Porque son estructuras operativas y administrativas totalmente separadas. Cada empresa tiene su flota, sus planteles, sus choferes, todo separado, ¿verdad? Y eso, digamos, hace que no podamos coordinar los servicios. Una vez que los agrupemos, entonces ahora sí, podemos continuar hacia lo que tenemos arriba. ¿Por qué? Porque ya no son servicios separados, ya no es la pelea de, bueno, ¿y quién va a operar la troncal? Que es lo que ocurre hoy en día, ¿verdad? Pregunta, bueno, ¿y quién tiene la troncal? No, la troncal es de todos los que están involucrados en la organización, ¿verdad? Entonces es un funcionamiento integrado como unidad operativa, ¿verdad? Eso es lo que se plantea ahora. La administración lo que ha planteado para agrupar las empresas acá es pedirles que se consorcien. Es una manera, ¿verdad? A nivel técnico, lo único que nosotros necesitamos es que funcionen de manera integrada para poder llegar a lo que está arriba a la izquierda. Eso es lo que necesitamos. Si no los agrupamos, no vamos a poder. Ahora, no en todos los casos hay estas pugnas. Hay sectores operativos en donde ya prácticamente hay una sola empresa. Ejemplo, Escazú Santana. Ese es operado por una sola empresa. Ahí ya no hay esas pugnas, ya tendríamos esto a la derecha, en la parte inferior derecha, y ahora sí podríamos empezar a cambiar el esquema operativo. ¿Cuál es el problema que tenemos hoy en día? Que necesitamos el pago electrónico para hacer integración tarifaria. Si no, no podemos. No sé si con eso respondí la pregunta. Ahora, cuando la gente pone en los medios sectorización, en realidad lo que está hablando es todo el conjunto. O sea, para ellos, sectorización para los medios es equivalente a modernización, ¿verdad? Es como digamos, una palabra que sustituye a todo el concepto de modernización. Es como un sinónimo. Para nosotros, sectorización es agrupamiento en sectores operativos. Todavía nos falta más para llegar allá, para el nivel técnico. Pero los medios han usado el término sectorización pensando en la modernización como conjunto. Y usando el concepto de que si hay sectorización, no todas las rutas que están acá va a ir hasta el centro.
Y tienen razón, si se troncaliza, ¿cuál es el servicio que va a ir al centro? El servicio troncal, en este caso, ¿verdad? En la práctica pueden ser 2, 3, 4, 5, pero no 25, ¿verdad? Bien, ¿alguna otra pregunta? Tenemos una pregunta de don José Madrigal. Dice, en un año debe haber pago electrónico en cada sector para las primeras troncales. ¿Es esto realista de acuerdo a su experiencia? ¿Qué opinión le merece que el pago electrónico lo esté liderando el Banco Central de Costa Rica? Bueno, vea, yo no puedo hablar por las instituciones porque hay que respetar las decisiones administrativas que existan de los entes, ¿verdad? Nosotros somos eminentemente técnicos y sí le voy a decir, es más fácil, por lo menos mi experiencia personal, es que es más fácil cuando la administración tiene un solo ente que cuando son varios entes, pero uno tiene que respetar la organización institucional que exista en la ciudad que esté, ¿verdad? Yo se lo digo porque pues, yo estaba en ciudades donde son varias instituciones, en algunas ciudades es solo una institución la que maneja todo, en algunos casos es el gobierno central, en otros casos es una municipalidad, que son municipalidades muy grandes, ¿verdad? En algunos casos el pago electrónico lo maneja la municipalidad a través de una organización que generó para ese pago electrónico, en otros casos son los operadores y hay que acomodarse las circunstancias. Yo en eso no tengo ningún, igual, he estado en lugares donde la organización es buena o es mala o a veces los controles son muy malos, he estado en lugares donde los sistemas son prácticamente informales, ¿verdad? Y lo que uno aprende con el paso del tiempo es que hay que acomodarse al lugar donde esté, ¿verdad? Y en el caso de Costa Rica, lo que decía la administración se respeta. A nivel técnico sí le digo, y lo tengo que decir, que entre más segmentada esté la institucionalidad o la administración, más se complica el proceso y pueden realizar bibliografía al respecto, ¿verdad? Para verificar en las ciudades donde eso se ha convertido en un obstáculo importante. Ahora bien, si usted me pregunta a nivel técnico, si es posible poner el pago electrónico en un año o menos, yo le digo sí, sí es posible ponerlo y lo digo con base en mi experiencia. Sí, sí es posible. Totalmente. De hecho, los problemas que hay en algunos lugares cuando van a poner el pago electrónico, ni siquiera es logística, es de producción de toda la parte de equipamiento. Por ejemplo, cuántos validadores, toda la parte, digamos, de puesta a punto de validadores, etcétera. Pero sí, por supuesto que sí. Si no fuera así, nosotros no hubiéramos planteado que esto podía estar en un año o menos. Ya la forma en que se haga en cada lugar, ya eso es un asunto de cada cual. Nosotros técnicamente no valoramos eso, pero si usted me pregunta a nivel técnico, yo le digo sí. Por supuesto que en un año o menos. Sí, sí, en eso no tengo ninguna duda. Y en el caso nuestro no lo estamos planteando para todas las servicios en cada sector o subsector. Lo estamos planteando para algunos en cada sector o subsector. Y sí, por lo menos, dentro de las limitaciones administrativas, se hiciera por lo menos en 1, 2 o 3, veríamos un avance con tarifa integrada. Pero sí, por supuesto que a nivel técnico es totalmente realista y pueden revisar ejemplos. En realidad, a nivel técnico no hay ninguna limitación. Ya lo administrativo, esa parte nosotros no nos metemos, solo la respetamos y lo que se decida en cada contexto donde se esté trabajando, ¿verdad? Sea Costa Rica, sea cualquier otro país, no voy a dar nombres, donde haya mayor o menor organización, donde sea, ¿verdad? Ya eso se respeta y ya eso son decisiones administrativas, gubernamentales. Nosotros no intervenimos en eso, pero no por eso dejamos de decir lo que técnicamente es o no viable, ¿verdad? Muy bien, tenemos otra consulta de Mauricio Gutiérrez. Dice, ¿este proceso de troncalización ya empezó? Vean, en realidad es difícil decir, yo sí le puedo decir que la administración arrancó
¿verdad? Arrancó, porque obviamente nosotros todos estos análisis los hicimos porque la administración lo planteó que se debía hacer, ¿verdad? Fue la administración la que decidió que se hiciera todo esto y evidentemente era porque lo necesitaba. Y era evidentemente para arrancar, porque iniciaba un nuevo periodo, ¿verdad? Administrativo legal en relación con la parte operativa y sí arrancó. ¿Cuánto se puede avanzar? Es un asunto que habrá que ver porque ya esto digamos, no es un asunto que uno lo pueda, digamos, enfocar desde una perspectiva eminentemente técnica, ¿verdad? Si usted me pregunta a mí a nivel técnico, ¿con cuál se puede empezar y dónde? Yo le diría, no, dígame cuál y empezamos si quiere, ya, dígame dónde. Eso sí, podemos poner pago electrónico en cuánto, ok, perfecto, arrancamos, ¿verdad? Porque nosotros aquí en Costa Rica como que todo lo vemos como muy complicado, muy en allá, como plazos muy largos y todo, y hay cosas que son relativamente simples, ¿verdad? Sobre todo cuando uno entra dentro de la escala técnica, ¿verdad? Pero sí le puedo decir que empezó. ¿Cuánto y con qué velocidad puede avanzar? Yo eso no lo sé, porque en esto intervienen instancias administrativas, la institucionalidad, incluso aspectos de carácter legal que trascienden totalmente lo técnico, ¿verdad? Pero podríamos decir que se arrancó. ¿Y cuánto podría avanzar? No lo sabemos. Yo como técnico le podría decir que deseo de la mejor manera que avance, deseo que el transporte público se modernice y no quisiera ver incrementándose más lo que mostré en las fotos, porque en algunos casos eso es manejable, en otros ya se sale totalmente de las manos, sobre todo cuando algunos aspectos o elementos o algunos componentes de la trama del transporte público se relacionan más directamente con la parte social y la informalidad empieza a tener mucho peso ahí. Eso se complica porque ya trasciende lo técnico. Eso es lo que desearía. Ahora, si alguien tiene un planteamiento de modernización un poco diferente, pero eso puede acelerar cosas, enhorabuena. Lo que yo sí le puedo decir es que esa degradación del transporte público hay que tratar de evitar que continúe, ¿verdad? Para realmente mirar al usuario y poder ofrecerle cosas mejores y que la colectividad realmente se beneficie y que el beneficio público realmente se note, porque si no ocurre eso, todos vamos a sufrir y la ciudad va a sufrir mucho, ¿verdad? Muy bien, todavía tenemos bastantes preguntas y ya por motivos de tiempo debemos ir finalizando. Entonces se les estará enviando las respuestas posterior por correo electrónico. Agradecemos mucho su participación. Nuevamente agradecerle al ingeniero Leonardo por compartir con nosotros. Y en este momento les va a aparecer la encuesta que por favor agradecemos la puedan completar. Muy buenas noches.